patrones de diseño son el esqueleto de las soluciones a problemas comunes en el desarrollo de software. En otras palabras, nos brindan una solución ya probada y documentada a problemas de desarrollo de software que están sujetos a contextos similares. Debemos tener presente en los siguientes elementos de un patrón: su nombre, el problema, cuándo aplicar un patrón, la solución y la descripción abstracta del problema y las consecuencias, ya sean costos o beneficios. Existen varios patrones de diseño popularmente conocidos, los cuales se clasifican como se muestra a continuación: patrones creacionales, patrones estructurales, patrones de comportamiento y patrones de arquitectura. Dentro de ingeniería de software, el patrón Singleton, que significa única instancia en el idioma inglés, es un patrón de diseño diseñado para restringir la creación de objetos pertenecientes a una clase o el valor de un tipo a un único objeto. Y su intención consiste en garantizar que una clase solo tenga una instancia y proporcionar un punto de acceso global a ella desde el programa. Este patrón se implementa creando en nuestra clase un método que crea una instancia del objeto solo si todavía no existe alguna instancia. Para asegurar que la clase no puede ser instanciada nuevamente, se regula el alcance del constructor con modificadores de acceso como protegido o privado. Las situaciones más habituales de la aplicación de este patrón son aquellas en las que dicha clase controla el acceso a un recurso físico único, como puede ser un mouse o un archivo abierto en modo exclusivo o alguna conexión a base de datos, o cuando cierto tipo de datos debe estar disponible para todos los demás objetos de la aplicación. Este patrón provee una única instancia global gracias a que la propia clase es la responsable de crear la clase única. Permite el acceso global a dicha instancia mediante un método de clase, y también gracias a que declara el constructor de clase como privado para que no sea instanciable directamente. A continuación vamos a ver un ejemplo de este patrón en el que vamos a crear una clase llamada Soy Único con un constructor que va a ser privado y un método llamado getSingletonInstance, que será el encargado de crear una instancia de esta clase si es que todavía no se ha creado. Este patrón se implementa siendo privado el constructor de la clase y creando en la propia clase un método que crea una instancia del objeto si es que este todavía no existe. Vamos a ver cómo efectivamente nos crea un solo objeto, ejecutando el siguiente código en el que llamamos dos veces al método getSingletonInstance. Y como resultado de este código tenemos lo siguiente que se nos muestra aquí arriba. Los patrones estructurales se enfocan tanto en las clases como en los objetos y se componen para formar estructuras mayores. Los patrones estructurales describen cómo las estructuras compuestas por clases crecen para crear nuevas funcionalidades de manera de agregar a la estructura flexibilidad y que la misma pueda cambiar en tiempo de ejecución, lo cual es imposible con una composición de clases estáticas. A continuación vamos a dar un repaso rápido por los patrones estructurales más utilizados por los programadores. El patrón decorator tiene la intención de fijar responsabilidades adicionales a un objeto dinámicamente. Decorator provee
una alternativa flexible a las subclases para extender la funcionalidad. Se tiene como motivación que a veces se desea adicionar responsabilidades a un objeto, pero no a toda la clase. Las responsabilidades se pueden adicionar por un medio de los mecanismos de herencia, pero este mecanismo no es flexible porque la responsabilidad es adicionada estáticamente. La solución flexible es la que rodea al objeto con otro objeto, que es el que adiciona la nueva responsabilidad. Este es el nuevo objeto decorator. Composite tiene como intención componer objetos en estructuras de árbol para representar jerarquías parte todo. Composite permite a los clientes tratar cada uno de los objetos y composiciones de objetos de manera uniforme. La motivación de esta estructura es que trata el problema para construir diagramas complejos desde componentes simples en casos como editor de dibujos, diseñador de circuitos. Los objetos primitivos y los contenedores de ellos están en diferentes maneras, aunque los clientes tratan a ambos de la misma manera. Se puede aplicar cuando necesitamos representar la relación parte-todo, cuando queremos que los clientes olviden la diferencia entre las composiciones de objetos y los objetos individuales. Los patrones de diseño de comportamiento son aquellos que están relacionados con algoritmos y con la asignación de responsabilidades a los objetos. Describen no solamente los patrones de los objetos o de clases, sino que también engloban patrones de comunicación entre ellos. Al igual que otros tipos de patrones se pueden clasificar en función de lo que se trabaje o las clases con que trabajen, o los mismos objetos, ¿no? La variación de encapsulación es la base de muchos patrones de comportamiento. Cuando un aspecto de un programa cambia frecuentemente, estos patrones trabajan con un objeto que encapsula dicho aspecto, teniendo que definir por lo tanto una clase abstracta que describe la encapsulación del objeto. A continuación, definiremos algunos de los patrones de diseño de software de comportamiento más habituales. El patrón Command. Este patrón de diseño de software de comportamiento permite crear una operación sobre un objeto sin conocer realmente las instrucciones de esta operación ni el receptor real de la misma. Esto se consigue encapsulando la petición como si fuera un objeto, con lo que además se facilita la parametrarización de los métodos. Las principales aplicaciones del patrón de comportamiento Command sería facilitar la parametrización de las acciones a realizar, implementar las estructuras callback especificando qué órdenes queremos que se ejecuten en frente a qué situaciones. Otra sería independizar los eventos de petición y ejecución. Otra más sería dar un soporte factible a la operación deshacer. Por último, podemos también desarrollar sistemas utilizando órdenes de alto nivel que se construyen con órdenes primitivas. Los patrones de arquitectura están orientados a representar a los diferentes elementos que componen una solución de software y las relaciones entre ellos. A diferencia de los patrones de diseño de software que están orientados a objetos y a clases, los patrones de arquitectura están a un nivel mayor de abstracción. Los patrones de arquitectura forman parte de la llamada arquitectura de software, que de su forma resumida comprende lo siguiente. Es el diseño de más alto nivel de la estructura del sistema. Otro, los patrones y abstracciones necesarios para guiar la construcción del software de un sistema. Contiene los fundamentos para que analistas, diseñadores y programadores trabajen en una línea común que permita cubrir las restricciones y alcanzar los objetivos del sistema. Los objetivos del sistema no solamente funcionales, sino de mantenimiento, auditoría, flexibilidad e interacción con otros sistemas. Y por último, las restricciones que limitan la construcción del sistema acorde a las tecnologías disponibles para su implementación. Además de la aplicación directa en la construcción de software en general,
y derivado precisamente del gran éxito que han tenido los patrones de diseño, han sido aplicados a múltiples ámbitos, produciéndose así lenguaje de patrones y extensiones en catálogos de la mano de diversos autores. En lo particular son notorios los esfuerzos en los siguientes ámbitos de interfaces de usuario, interfaces gráficas, patrones para la construcción de sistemas empresariales y sistemas operativos, patrones para la integración de sistemas, patrones de flujo del trabajo, etc. En sí, la ventaja de los patrones podemos tomarlos como una plantilla personalizada para la cual se pueden aplicar obtener soluciones ya predefinidas para cierto tipo de problema en concreto. Lo único que tenemos que hacer es personalizar el patrón a nuestras necesidades y tenemos por ahí algo fácil de utilizar, ¿no? Y sobre todo entendible para otros programadores.